Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de esta serie de CCNA de Cisco. Pues creo que llegamos al video número 35 y en este video vamos a hablar de donde nosotros podemos aplicar las listas de control de acceso dentro de nuestra red empresarial. En este video voy a hablar claramente en qué parte de la red podemos nosotros aplicar una lista de control de acceso, porque resulta que hay muchas confusión a la hora de aplicar la lista de control de acceso, es decir, ¿dónde aplico una lista de control de acceso? Muchas personas cuando hablan de lista de control de acceso se les viene a la mente un firewall. Muchas personas cuando le hablan lista de control de acceso se les viene a la mente crear un módulo de seguridad por donde pase todo el tráfico de la red, y realmente no es así. Una lista de control de acceso es un método que utilizamos como método de seguridad, por decirlo así. No tiene un sitio fijo donde nosotros podemos configurarlo. Que yo, por ejemplo, pueda decirle, mire, en este módulo vamos a configurar la lista de control de acceso nada más. No es así. La lista de control de acceso normalmente la utilizamos de acuerdo al propósito que en este caso queremos dentro de nuestra red empresarial. Si queremos, por ejemplo, evitar el tráfico entre VLAN, si queremos por lo menos evitar el tráfico Telnet, el tráfico HTTP, por ejemplo, que el tráfico SSH, el tráfico FTP, nosotros podemos utilizar una lista de control de acceso, pero normalmente la utilizamos dentro de nuestra red empresarial, internamente dentro de nuestra red empresarial. Cuando hablamos de métodos de seguridad, siempre nosotros tenemos que enfocarnos primero en lo interno, ¿ok? Primero en lo interno, porque en lo interno es donde pueden existir vulnerabilidades. La lista de control de acceso en Cisco tenemos dos: la lista de control de acceso estándar, lista de control de acceso extendida, ¿ok? ¿Dónde aplicamos cada una de estas? CCNA nos habla bien claro dónde nosotros podemos aplicar la lista de control de acceso o dónde ubicarla. Sin embargo, no nos dice, mire, agarre un módulo y créelo dentro de la red y allí va a configurar toda la lista de control de acceso. En ningún momento lo dice. Solamente CCNA nos dice que la lista de control de acceso extendida se debe configurar lo más cerca del origen posible, y la lista de control de acceso estándar se debe configurar lo más cerca al destino posible, porque la lista de control de acceso estándar no se especifica una dirección IP de destino. Recuerda que dentro de estas dos listas de control de acceso, la estándar solamente podemos permitir o negar un tráfico de origen únicamente, y podemos negar o permitir un host específico. Pero en la lista de control de acceso extendida podemos nosotros permitir o negar una red, por ejemplo, a través de su dirección de origen al destino. Podemos negar a través de un número de puerto, a través, pues, en este caso, de una aplicación, ya sea Telnet, FTP, por ejemplo, SSH, SMTP, HTTP. Todo ese tipo de aplicaciones la podemos crear en una lista de control de acceso. Por ejemplo, en una red, por ejemplo, en esta red que yo tengo acá actualmente, ustedes pueden ver que todos estos edificios, cualquier usuario de estos edificios accede por Telnet a cualquiera de estos equipos y realmente va a acceder, no va a tener ningún tipo de problema. Y eso realmente es una vulnerabilidad muy grave. Allí eso no lo podemos hacer dentro de una red, o no lo podemos permitir. Solamente los usuarios, mejor dicho, solamente el personal de administración de la red solamente puede acceder a la administración del equipo. Eso lo deben tener todos claro. Ahora, vamos a suponer que, por ejemplo, un usuario, le roba la contraseña al usuario a un administrador de red y se va hasta su máquina e intenta acceder por Telnet a los equipos de red o a los equipos de infraestructura. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría en esta red? No sucedería absolutamente nada. Igualmente, el usuario puede acceder desde cualquier ubicación, desde cualquier red, puede acceder al equipo, porque robó un usuario y una contraseña de un administrador. Porque a pesar de que tenemos un servidor TACA, el servidor TACA lo que hace básicamente es comprobar que el usuario es legítimo, y entonces empieza a realizar el proceso, pues, de autenticación para que entonces se haga el proceso de administración del equipo. Pero, ¿qué tendríamos que hacer allí? Tendríamos que aplicar una lista de control de acceso. La lista de control de acceso para el acceso Telnet la aplicamos ya sea para un host específico o para un grupo de hosts, es decir, para un pool de direcciones. Ese pool de direcciones es donde se está, en este caso, o ese pool de direcciones pertenecientes a la red de los administradores. Entonces, si tenemos una lista de control de acceso que evite ese acceso a ese pool de direcciones, esa persona, a pesar de que robó una contraseña a un administrador, se va a ir a su máquina y va a acceder a Telnet, pero no va a tener acceso.
porque el pool de direcciones a la que pertenece él o la VLAN a la que él pertenece está fuera del rango permitido dentro de la lista de control de acceso. Ahora, ¿en qué parte de la red la debemos configurar? Si vamos a esta red que está por acá, que es el centro operacional, la fábrica, todo este centro, pues toda esta parte de la red accede directamente al núcleo central de la LAN. Pero algo noten acá muy importante, el núcleo central de la LAN está centralizado, es decir, la red está centralizado, el campus está centralizado hacia el núcleo, ¿bien? No existe una comunicación entre edificios, ¿ven? Eso es una ventaja también, porque la lista de control de acceso yo muy bien la puedo configurar en el núcleo, porque yo sé que en el núcleo es que se presenta la distribución a las diferentes redes, a los diferentes edificios dentro del campus, y también se presenta la comunicación también para redes remotas, ¿ve? Eso también es una ventaja. Sin embargo, si este edificio, por ejemplo, tuviera un enlace, por ejemplo, de fibra óptica que los conecta a los dos, ¿ve? Entonces allí sería la cosa un poquito más delicada. ¿Por qué? Porque la lista de control de acceso tendría que configurarla en el equipo. Si configuro una lista de control de acceso extendida, que es la que más debemos configurar para el acceso Telnet, que es SSH y todo esto, entonces tendría que configurarla en este equipo, que es el equipo acá de origen. Entonces, en ese caso, tenemos que configurar la lista de control de acceso y que depende de cómo nosotros hemos diseñado la red. Ahora, si hablamos de esta red que está acá, esta red que está por acá en la fábrica, por ejemplo, esa red para poder salir o para poder llegar a los data centers, tiene que pasar por el núcleo. ¿Ven? Por el núcleo. Entonces yo configuro una lista de control de acceso acá en el núcleo y automáticamente ya, por ejemplo, podría evitar que la fábrica pueda acceder a recursos humanos, pueda acceder a otro tipo de redes, bien, que solamente acceda al data center o acceda directamente a las redes remotas, bien. Pero si la fábrica tuviera una redundancia hacia otra parte de la red o hacia un edificio de la red, lo más conveniente sería aplicar una lista de control de acceso acá en estos routers que están acá, ¿ok? Porque es la parte más cercana. Si es una lista de control de acceso extendida, es la parte más cercana a la red que se va a filtrar. Cuando te hablan de impedir el tráfico hacia la internet, también se te viene a la mente una lista de control de acceso. Sin embargo, eso depende de muchas cosas. Si tú quieres evitar que una red acceda a internet, podemos aplicar una lista de control de acceso que le llaman lista de control de acceso de borde, ¿ok? La lista de control de acceso de borde es aquella que se aplican en el borde de la red, en los routers que están en el borde de la red, los que conectan hacia la internet. Allí configuramos una lista de control de acceso que obviamente vaya a evitar que cierto tipo de redes puedan acceder hacia la internet, ¿ok? Lo que sucede en las empresas como tal, lo que no queremos realmente es que las personas accedan a determinadas páginas, por ejemplo, páginas multimedia que lo que hacen es crear cierto tipo de distracción a los empleados, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos utilizar una lista de control de acceso porque ya ahí nos hablan de ciertas determinadas páginas. Yo quiero que negarle el acceso, por ejemplo, a facebook.com, a esta red, por ejemplo, a la red empresarial, y aplicamos una lista de control de acceso. Para la práctica sí sería buena aplicar una lista de control de acceso porque obviamente tú estás configurando la dirección IP al servidor de Facebook, ¿verdad? Pero en la vida real no es algo práctico porque te están hablando de una determinada página. De ese trabajo se debe encargar es un proxy, ¿bien? Un proxy que trabaja en la capa de aplicación y que va a negar el tráfico, por ejemplo, a todos los empleados a facebook.com, ¿ven? ¿Por qué? Porque la lista de control de acceso, como ya te lo voy indicando, se aplica a nivel de direcciones IP, ¿bien? O números de puertos, bueno, y otros parámetros más. Pero, ¿cómo tú sabes cuál es la dirección verdadera de Facebook? Tú puedes hacer un ping a www.facebook.com, te va a devolver una dirección IP, pero realmente esa dirección IP tiende a cambiar también, ¿bien? Y no sabes realmente si esa es realmente la dirección IP del servidor de Facebook, ¿ok? Si primero lo toma un servidor virtual y detrás de ese servidor virtual es que están los verdaderos servidores de Facebook. Entonces, por esa razón no se aplica o para la práctica sí la debes hacer. ¿Por qué? Porque estás haciendo una práctica en Packet Tracer y tú mismo estás colocando pues las direcciones IP. Pero en la vida real no, de eso se encarga el proxy. Si quieres colocar una lista de control de acceso de borde, por ejemplo, para que la red del campus o ciertas determinadas redes no accedan a las redes remotas. Por ejemplo, acá yo tengo una red remota que es esta que tengo por acá. Pues quizás yo no quiero que esta ciudad 2 o esa ciudad 2 pueda acceder a alguno de estos edificios que están acá, de recursos humanos, gerencia, finanzas. No quiero. Yo lo que quiero es que ellos accedan directamente al data center. Bien, entonces
lo que tengo que hacer es configurar una lista de control de acceso para permitir solamente al pool, por ejemplo, de direcciones que vayan hacia el dataset. Entre otros términos, algo que le tengo que aclarar antes de terminar el video, y es qué diferencia hay entre configurar una lista de control de acceso en un servidor, por ejemplo, en un servidor web con una única dirección IP, a configurar un proxy. ¿Ve? Por ejemplo, se presenta la situación en que en un servidor web pueden haber múltiples sitios web, ¿verdad? Pero esos múltiples sitios web están compartidos por una dirección IP. Ok, si tú haces una lista de control de acceso para negar el acceso a esos servidores, se lo están negando a todos los sitios web porque hay una sola dirección IP. Ahora, ¿qué pasaría si tú, en vez de configurar una lista de control de acceso, configuras un proxy? Allí sí se aplica, porque el proxy va aplicado a una determinada URL. La dirección IP puede ser la misma, pero él va a negar solamente la URL. Por ejemplo, vamos a suponer que hay dos páginas. Por ejemplo, la página miblog.com y la página mitienda.com. Entonces, si tú lo haces a través de una lista de control de acceso, ¿verdad? Va a negarle a los usuarios hacia los dos sitios web, porque los dos sitios web tienen una misma dirección IP. Pero si lo haces a través de un proxy, tú le puedes indicar al proxy, nada más, yo quiero que no accedan a sitiotiendas.com, pero sí a miblog.com si quiero que accedan. Entonces, esa es la diferencia, aplicar una lista de control de acceso y aplicar, por ejemplo, para un proxy. ¿O cuál sería otra de las soluciones que tú puedes aplicar también? Bueno, sencillamente crear otro servidor web, por ejemplo, con otra dirección IP, virtualizar otro servidor web o colocar otro servidor web en el Packet Tracer, para colocar dos servidores con dos direcciones IP diferentes. Allí sí puedes aplicar entonces una lista de control de acceso para poder negar el tráfico a esos dos determinados servidores. Espero que entonces te haya quedado claro toda esta parte de la lista de control de acceso, dónde aplicarla. No hay un lugar fijo como tal donde aplicarla. Eso depende mucho de cómo tú hayas diseñado la red. Por ejemplo, una red centralizada como la estoy diseñando yo acá, obviamente puede resultar muy fácil configurarla en el núcleo, porque todo pasa por el núcleo, ¿ok? Y depende mucho, pues también para los routers de borde, para todo esto, pues aplicar una lista de control de acceso, tenemos que saber bien claramente dónde aplicar una lista de control de acceso y cuándo se le aplica es un proxy en vez de una lista de control de acceso, ¿ok? Entonces, nos vemos en un próximo video. Chao.